Bueno, entonces antes de empezar quiero que oremos. Sé que hemos estado en un tiempo de alabanza, de la cena y demás, pero quiero que oremos y poner este tiempo también en las manos del Señor. Señor amado, estamos delante de ti, Señor. Gracias porque eres tú, Dios soberano, el que nos permite, Señor, estar en momentos y en lugares donde quizá habíamos soñado, pero que eres tú, sencillamente en tu tiempo que nos colocas ahí, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí, Padre. Ayúdame a ser un canal de bendición para esta, mi iglesia, Señor, que con amor, Señor, pueda predicar tu palabra, que pueda traer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, que cada uno de ellos estén atentos, todo espíritu, Señor, de distracción es echado fuera en el nombre de Jesús, y hoy declaro cielos abiertos para que tu iglesia, para que esta iglesia, Señor, esté lista y esté presta a atender a tu llamado, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta enseñanza la he titulado, o esta predicación, la he titulado, Cuando te levantas, ¿qué dirección tomas? Entonces vuelvo y repito, cuando te levantas, ¿qué dirección tomas? Y con esto en mente y con esa imagen de una brújula, no sé si de pronto hayan tenido la oportunidad de tener una brújula en sus manos, una real, pero quiero contarles un poquito acerca de una experiencia que yo tuve hace algunos años. Estuve trabajando en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, en el Pacífico colombiano, y pues una de las primeras cosas que tuvimos que realizar allá en el bosque de esta isla fue trazar una parcela permanente de 1 hectárea. Es mucho terreno y pues a todos nos tocaba, éramos 4 personas, nos tocaba con la brújula en mano, con una cuerda, los hombres con machete, porque obviamente nos encontrábamos ramas, árboles, obviamente los árboles no los tumbamos, ¿no? Tranquilos, pero sí era muy difícil el terreno, la topografía era compleja, entonces imagínense tratar de, con una brújula en medio de un bosque lleno de árboles, árboles caídos, montañas, culebritas, ojalá fueran culebritas, sí, nos encontramos justo ahí donde trazamos esa parcela permanente, encontramos una talla X, más o menos de 2 metros, una serpiente venenosa, peligrosa, territorial, y justo ese era su territorio, entonces no pudimos encontrar otro lugar mejor. Entonces me refiero a la utilización de la brújula. Fue bien complicado, nos demoramos todo un día trazando esa parcela permanente, y básicamente, aunque ya sabía cómo se utilizaba una brújula en la universidad, a uno le enseñan. Bueno, para los que no saben, yo estudié biología, soy bióloga, tuvimos muchas salidas de campo donde practicamos pues utilizando la brújula. Sin embargo, ya en terreno, ya en un trabajo como profesional, fue muy complicado. En realidad, podernos situar y poder que esa parcela quedara derechita, un cuadrado perfecto, era muy difícil. Pero bueno, ahí entre todos, digamos que la logramos. Esto para introducir un poquito que a veces cuando uno se levanta de cualquier situación, o se levanta de la cama, o se levanta en cualquier momento de su vida, a veces tiene claro para dónde dirigirse, pero a veces no tanto. Entonces, en este momento, no veo a la persona, bueno, ya la vi, y quiero decir, Alejandra, levántate y camina 15 pasos hacia el norte, por favor. Ella tiene una brújula digital y está intentando hacerlo. Está dando vueltas. ¿Se va a chocar con alguien? ¿Alcanzaste a dar los 15 pasos? Ok, porque hay un montón de obstáculos. Dejémoslo así, Alejita. Muchas gracias.
Aunque es una brújula digital, no es tampoco muy fácil manejar y pues bueno, con los obstáculos mucho menos. Es una pequeña introducción para que nos pongamos como en el sentido de la dirección, o sea, como la dirección es lo que vamos a ver en el día de hoy. Como primer punto de este mensaje, vamos a ver el libro de Jonás, el capítulo 1, hasta el versículo 16, del 1 hasta el 16. Pero poco a poco vamos a irlo como leyendo y desglosando, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a leer los versículos 1 y 2. Estoy con la Nueva Traducción Viviente, así que si usted tiene su Reina Valera, no se preocupe si hay palabras un poquito diferentes, pero la intención es la misma. Entonces, Jonás 1, 1, 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. El primer punto, entonces, Dios le da una orden a Jonás. No le dice cualquier cosa, o sea, le dice como, ay Jonás, vaya, mire a ver si usted hace misiones. No le dice, levántese Jonás y vaya, haga la tarea. Tampoco. Él le da una orden específica a Jonás. Le dice primero que se levante, y levantarse conlleva un esfuerzo. Cuando aquí en la iglesia de pronto le dicen a uno, póngase en pie de nuevo porque vamos a orar por tal nación. Y bueno, puede sentarse, puede escuchar los anuncios o verlos. Y luego vuelven y dicen, pónganse en pie porque vamos a recoger las ofrendas. Entonces, eso requiere un esfuerzo, el solo hecho de sentarse, levantarse, sentarse, levantarse. Y Dios le dijo a Jonás, levántate. Entonces, ahí ya conllevaba un esfuerzo. Pero no solo se quedó ahí, él le dijo, y ve a Nínive. Y pues aquí quiero situarlos un poquito geográficamente hablando. Nínive era una ciudad, bueno, ahorita es la actual Irak, y en ese momento de Nínive, de donde estaba Jonás, Israel, hasta Nínive, hay aproximadamente 900 kilómetros, aproximadamente. Entonces, pues, digamos que de Bogotá a la costa atlántica más o menos. Entonces, Santa Marta, por ahí. Entonces, es un recorrido que quizá muchos de ustedes lo han hecho alguna vez y que si lo hacen por tierra es bien agotador, pero pues más o menos eso fue lo que Dios le dijo a Jonás que hiciera. Entonces, imagínense el esfuerzo. Y en esa época que no había aviones y que no sé si le tocaría a pie o a caballo, bueno, ahí nos tenemos que situar un poquito en la época. Entonces, muchísimo más esfuerzo. Nínive, entonces queda más o menos en Irak, o sea, hay una ciudad que ahorita se llama Mosul y se supone que ahí era donde quedaba Nínive. Es importante aclarar, y se me olvidó decirlo, que recordar que Jonás era un profeta. Su nombre significa paloma. Entonces, como tal, además de ser profeta que tenía que dar el mensaje de Dios, la paloma, como todos bien sabemos, les dicen pues mensajeras, las palomas mensajeras, porque en la antigüedad las utilizaban para eso. Entonces, es importante aclarar y decir que Jonás era un profeta que tenía que llevar un mensaje de parte de Dios. ¿Qué más? Él le dijo qué tenía que decir, porque al final del versículo 2 dice, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, Jonás sabía qué tenía que hacer, levantarse. Tenía que ir a Nínive y además tenía que pronunciar un juicio de parte de Dios. No era un mensaje bonito como, ay, Dios los ama mucho y entonces quiere que vengan a su casa y coman con Él, bien lindo, bien consentido. No. Al contrario, era juicio de parte de Dios. Si usted alguna vez ha leído el libro de Jonás, usted ya sabrá que lo que Jonás tenía que decir era que en 40 días la ciudad iba a ser destruida.
O sea, no era como pañitos de agua tibia, como tranquilo, que Dios le perdona a todas y ya. No, la idea era que era un mensaje muy fuerte, era un mensaje de vida o de muerte. Entonces Dios escogió a uno de sus siervos para que ese mensaje fuera llevado. Sin embargo, si usted ya leyó el libro de Jonás, ya conoce lo que pasó. Casi todo el mundo sabe que Jonás fue desobediente. Entonces, aquí vamos, bueno, no sin antes decirles que vamos a ir punto por punto, bueno, vamos en el primer punto, vamos a ir punto por punto, tratando de aplicar eso que le estaba pasando a Jonás en ese momento a nuestras propias vidas. Entonces, en este primer punto, cuando Dios le da un mensaje a Jonás específico, quiero que usted piense, quiero que usted recuerde si en algún momento Dios le ha dado un mensaje a usted, un mensaje para llevar a alguien más, un mensaje que quizá fue tan específico que le dijo, háblele a esa persona que está al pie de usted en el bus, de pronto, no lo sé, solo quiero que lo vaya recordando. Recuerde si ese mensaje fue tan específico como háblele a esa persona. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Entonces vamos a leer el versículo 3, que dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces, aquí vemos que aunque no era una tarea fácil, aunque Dios había escogido, porque se supone que Dios no se equivoca, Dios escogió a su mensajero, pero al parecer o él no estaba listo, o él no estaba preparado, o algo estaba pasando en su corazón que él no quería aceptar esa misión. Entonces, aquí quiero aclarar también algo, y es que no lo dije cuando nombré a Nínive, pero hay que aclarar que Nínive era una nación enemiga del pueblo de Israel. Jonás era israelita. ¿Y cómo, no sé cómo decirlo, cómo se le fue a ocurrir, perdóneme que utilice estas palabras, cómo se le iba a ocurrir a Dios, amando a su pueblo Israel, enviar a un israelita, a un judío, a la nación enemiga para que no fuera destruida? Bueno, para advertirle que iban a ser destruidos. Entonces a Jonás, yo creo, me pongo como en los zapatos de él, que no le agradó el asunto. Yo no voy a ir a hablarle a mis enemigos para que no los destruyan y luego ellos puedan venir a destruirme a mí, porque ese era el plan. Nínive tenía planeado destruir a Israel. Lo había amenazado y lo tenía amenazado, básicamente lo tenía así terriblemente asustado, y obviamente Jonás no quería que eso ocurriera. En su mente lo que estaba pasando seguramente era mucho temor y decidió huir. Entonces Jonás se levantó para desobedecer la orden de Dios. Fue intencional, no fue como, ay, fue que se me olvidó lo que Dios me dijo. O de pronto, ay, es que yo tenía un paseo hasta Tarsis ya planeado, Señor, entonces después voy y cumplo tu orden. No, Jonás intencionalmente quiso desobedecer la orden de Dios. Y también quiso tratar de huir de su presencia. Y hago énfasis en tratar porque obviamente nadie puede huir de la presencia de Dios. Entonces, él quiso tratar de huir de su presencia. Como otra cosa importante que hay que rescatar en este versículo 3 es que Jonás descendió a Jope. Y Jope era una ciudad, o es una ciudad portuaria, bueno, era, así se llamaba. Ahora se llama al parecer Jaffa y queda muy cerquita de Tel Aviv, ahí en Israel, sobre la costa del mar Mediterráneo. Los pastores me imagino que estuvieron allá. Jafra, ok. Entonces,
en ese puerto fue a donde él planeó llegar y de ahí huir. Me imagino que él no tenía planeado me voy para, no sé, para Italia o me voy para otro lugar, sino que llegó, la Biblia no lo menciona, llegó y compró un boleto para un barco que salía para Tarsis. Entonces, no sé si fue el primero que encontró de pronto, el boleto que tenga para que salga más rápido. De pronto el afán de él era huir lo más pronto posible para que no le tocara realizar su misión. Entonces, básicamente eso hizo. Fue al puerto, compró el boleto y se fue para Tarsis. Ahorita me habían dejado el mapa y en este momento sí me gustaría volverlo a tener, porfa, gracias. Entonces, bueno, encontré este mapa donde podemos más o menos observar Nínive, no está Jope, pero está Israel y está Tarsis. Entonces, Jonás el profeta estaba en Israel. Debía ir hasta Nínive para que más o menos observemos la distancia que hay entre Israel y Nínive y entre Israel y Tarsis. Entonces encontré, no es lo más probable, pero encontré que Tarsis queda al parecer actualmente en la península ibérica, muy cerquita del estrecho de Gibraltar. Entonces por eso está ahí mencionado, escrito en rojo. Sí, señor. Entonces, bueno, les decía que entre Israel y Nínive hay aproximadamente como 900 kilómetros, pero entre Israel y Tarsis aproximadamente 3.100 kilómetros. Entonces, imagínense de qué forma estaba huyendo Jonás de su misión, que se quiso ir prácticamente al otro extremo del mundo. Entonces, fue bien compleja la situación. Tenía que atravesar todo el Mediterráneo, no era un barco, lo más probable no era un barco, una lanchita de remo, sino en esa época también habían al parecer barcos muy grandes, unos transatlánticos, que precisamente podían atravesar el mar Mediterráneo. Entonces la idea era atravesarlo para llegar hasta allá. Sin embargo, los que ya leyeron el libro de Jonás conocen lo que pasó muy cerquita de cuando desembarcó el barco. Bueno, es una redundancia. Entonces Jonás se fue para Tarsis. No sé si cuando, vamos a seguir recordando nuestras vidas, ¿no? Si cuando Jesús o Dios le dio un mensaje específico a su vida, usted también se levantó y huyó de ese llamado, de ese mensaje, de esa misión. O también, o fue obediente, pues también puede ocurrir, o sencillamente quiso desobedecer. Entonces vaya recordando eso que quizá también le ocurrió. Nuestro tercer punto está en el versículo 4 y dice: Dios mandó un poderoso viento. Entonces vamos a leer. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Leyendo por ahí cosas mientras uno elabora un mensaje como estos, de tanta responsabilidad y que da tanto susto, encontré, no sabía que existía, me imaginaba que existía, pero no la tenía como clara. Hay una escala que utilizan los científicos para medir la velocidad de los vientos y pues con ella como que pueden clasificar si ese viento tiene, no sé, como una especificidad de temporal bajo, temporal medio, temporal alto, temporal huracanado. Es el más. Entonces, en el versículo 4 dice que se desató, bueno, que Dios mandó un poderoso viento que se desató sobre el mar y desató una violenta tempestad. Leyendo esa escala de los vientos, uno podría decir que seguramente estaba en el último nivel, gracias, bueno, que según esa escala dice que es de más de 118 kilómetros por hora. Entonces el viento tuvo que ser tan fuerte
pero tan fuerte, que los marineros, ahorita vamos a ver, los marineros se asustaron mucho. La tripulación, o sea, en ese barco comenzó todo el mundo a gritar, a asustarse, a correr. Ustedes podrán imaginarse algo así. Pero lo primero que quiero que veamos en este tercer punto es que recordemos que Dios fue el que envió el viento. No fue lo que dice cualquier persona, sí, esos son fuerzas naturales y ya. Pero en esta ocasión, en esta sencilla ocasión en la que nos estamos enfocando, Dios envió el viento. ¿Para qué podría ser que lo envió? Yo veo dos razones. La primera, para preparar el corazón de los marineros que estaban en ese barco. Pero la segunda, y que es seguramente la más obvia, es para que el corazón de Jonás se volviera a la misión de Dios, se volviera a Dios como tal. Ahora quiero que todos recordemos si Dios, o más bien, cómo actuó Dios después de que le dio un mensaje específico a usted, después de que quizá usted no fue tan obediente, después de que quiso huir de su llamado o de cumplir ese mensaje. ¿Cómo actuó Dios en su vida? ¿Será que hubo algo natural que lo empujó un poquito para que volviera al camino? ¿Será que hubo personas a su alrededor que lo hicieron cambiar de opinión y hacer cumplir la palabra de Dios? No sé, sígalo pensando. Aquí también quiero aclarar un poquito y quiero recordarles que toda decisión que como seres humanos tomamos trae consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas o no tan buenas. Y Dios está al tanto de todo eso. O sea, Dios conoce cada decisión que tomamos y Él también está al tanto de esas consecuencias que vamos a vivir. Sin embargo, nuestra capacidad de obedecer, o más bien nosotros decidimos sobre esa capacidad de obediencia. Nosotros tenemos el control de decir, tengo que obedecer y lo voy a hacer, o sencillamente no hacerlo. Y con esto quiero pasar al cuarto punto del mensaje, que se llama: el capitán da una orden a Jonás. Eso está en el versículo 6, que dice así: así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una lancha, en un barquito, así fuera en el bote del Parque Simón Bolívar, no sé. O sea, imagínese usted en algo de agua y usted en una lanchita, así sea pequeñita. Y imagínese varias cosas, de pronto que empieza a hacer viento, de pronto que alguien pasó y lo chocó y como que, ay, me voy a caer. Imagínese cosas así, sean por las más sencillas que ustedes hayan pasado. Sin embargo, yo les puedo contar un poquito de una experiencia que tuve también en una lancha en el mar, que fue bien compleja. Y es que, no sé si para todos, el Océano Pacífico, de Pacífico no es que tenga mucho. Entonces, como dicen las personas de allá, dicen, pilas porque el mar está empuja. Y uno como que, ¿qué? El mar está picado, el mar está bravo. Y uno como, bueno, si usted lo dice. Entonces, en esos momentos donde el mar está empuja, está picado, ellos no se atreven, no son como, uno los ve nerviosos, como, ¿segura quiere ir a hacer eso allá, en la lancha? Es que el mar está empuja. Y uno pues, como no sabe uno mucho del tema, pero uno sí alcanza a ver como los nervios de la persona. No se alcanza uno a imaginar lo que puede ocurrir
en un momento en el mar. Pero en alguna ocasión, que estábamos precisamente de nuevo en el Océano Pacífico, en una salida de campo, cerquita a la ensenada de Utría, no sé si de pronto alguien la conozca, teníamos que ir a un lugar mar adentro, pues bueno, un poquito mar adentro, para realizar unas observaciones de peces, básicamente era eso. Y entonces el lanchero nos tenía que dejar allá, él nos esperaba que hiciéramos como todas las observaciones, de hecho nos iban a hacer un examen, entonces todos los estudiantes estábamos así como, ay, qué susto, que me vaya bien y de todo, pero ahí pues la situación no fue difícil. Cuando llegamos, estuvimos en el examen, como que a todos nos fue bien, estábamos tranquilos, como contentos, ya nos vamos a regresar. De regreso fue que ocurrió la situación. Y les cuento que íbamos con el marinero, el profesor y unos poquitos estudiantes. En un momento nos quedamos sin combustible. Entonces, no sé si le ha pasado, pero por eso le decía, imagínese un poquito. Cuando uno se queda en el mar sin motor, pues, o sin combustible, sin poderse mover, la lancha empieza a moverse con el oleaje. Y ahí es donde uno realmente siente qué tan fuerte está el oleaje. Entonces, ya imaginarán la preocupación de nosotros, primero los estudiantes, pues que éramos los más inexpertos, éramos como, nos teníamos de todo ahí como, ay, hay personas que les da por vomitar, pues porque el oleaje puede ser muy fuerte. Sin embargo, cuando yo volteé a mirar a mi profesor, pues que ya tenía experiencia, todos los años viajando allá, bla, 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 y lo vi con una cara de susto, era como, ahí agarrado como, yo dije, oh por Dios, aquí está pasando algo grave, aquí si no nos rescatan yo no sé qué vamos a hacer. Y uno piensa, estoy lejos de mi casa, mi mami no sabe lo que está pasando, ay no, terrible. Entonces, en ese momento yo ya era cristiana, entonces empecé a orar. Pero, ¿a qué voy con esto? Que hay situaciones que las que uno no tiene planeadas y que incluso las personas que son más expertas en la situación, digamos, no les conté, hasta el lanchero estaba preocupado, era como, no, se está haciendo tarde, si no tenemos combustible nos va a tocar remar, pero con este oleaje, ay no, él comenzó a decir un montón de cosas que a todos nos preocupó más, porque si él, que era el duro ahí, era el experto, no sabía qué hacer en esos momentos, pues imagínense la situación, nosotros ahí como, no, pues hasta aquí fuimos. Entonces, en esos momentos donde uno no tiene el control, pero los expertos tampoco, entonces como que uno solo puede acudir a una persona. Y usted ya sabe de quién estoy hablando. El capitán del barco bajó a buscar a Jonás porque estaba durmiendo. Ese versículo no lo leí. Pero Jonás, el muy conchudo, no solo desobedeció, sino estaba tranquilo, durmiendo. Pero estaba profundamente dormido, dice la Biblia, estaba profundo. El capitán tuvo que bajar a despertarlo como, oiga, ¿usted qué hace durmiendo? En esta situación, en esta tormenta tan difícil, ¿usted cómo puede dormir? Si a uno de pronto, no sé, con alguna situación difícil, como que a uno se le va el sueño, como que se queda pensando ahí en la cama, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo soluciono? Señor, ábreme puertas. Uno a veces como que se le da un poquito el sueño. Y él en tremenda tempestad, habiendo desobedecido porque sabía que él estaba haciendo las cosas mal, y estaba tranquilo durmiendo, como un bebé. Pero bueno, hubo alguien que fue, no solo, o sea, fue realmente el capitán del barco, el que bajó, lo despertó, le gritó y le dijo, levántese y ore a su Dios. Aclaro que todas las personas que estaban en el barco, o al menos la Biblia no lo dice, al parecer eran gentiles. Se supone que podrían ser de Fenicia, que eran pues por allá. Entonces no conocían a Dios, pero el capitán estaba tan preocupado que no conocía a Dios, le dijo al que sí conocía, que estaba dormido, levántese y ore a su Dios. Entonces, ahí aceptó quizá Jonás. No sé, es como, de pronto él sabía que tenía un llamado, huyó, pero al ver que la persona con mayor rango del barco vino, se tomó el trabajo de despertarlo,
lo hizo como reaccionar y caer en cuenta que, pues, que estaba ocurriendo algo difícil. Entonces, él, digo yo, la Biblia no lo dice, pero al parecer él hizo caso, al capitán sí. Al parecer él se paró, seguramente oró, no sé si fue como, Señor, la oración así súper guau, o de pronto fue una oración así como, ay Dios, ya la embarré, sí, ayúdanos. No sé, o sea, yo no sé cómo sería la oración de Jonás en ese momento, pero a mi parecer, tal vez él sí se paró y oró. Al capitán sí le hizo caso, eso parece. Entonces, luego en el versículo, ay, creo que no lo leímos. Bueno, Jonás estaba tranquilo en medio de su desobediencia, seguramente su corazón se había endurecido. Bueno, entonces el capitán sabía que Dios estaba enojado, porque si le dijo, levántate y ora a tu Dios, seguramente lo comprendía. ¿Qué otra cosa tenía el capitán? Desconocía la razón de por qué Dios estaba enojado, pero él sí quería su perdón. Creo que eso lo leí, lo alcancé a leer, que dice así, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces, en ese momento el capitán estaba haciendo reaccionar a Jonás y le estaba diciendo algo que Jonás ya sabía, pero que quizá necesitaba escuchar. Y ahora vamos a aplicarlo un poquito a nuestra vida. De pronto te has dormido en medio de tu desobediencia. De pronto has necesitado a alguien, incluso no creyente, que te diga, oye, lo estás haciendo mal. O no es que tú eres cristiano, haz algo, ora, levántate, muévete, actúa. No sé cómo Dios lo ha hecho en tu vida, no sé cómo tú has atravesado esa desobediencia, pero si te has dormido en medio de esa desobediencia, Dios te está diciendo hoy, a través de quizá muchas circunstancias, levántate y actúa. Para el quinto y último punto de este mensaje, vamos a leer el resto del pasaje. Entonces lo vamos a leer desde el versículo 8. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. «Oh Señor», le rogaron, «no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué». Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Este último punto quiero darle de pronto un poquito más énfasis. Lo primero que quiero hacerles ver es que los marineros reclamaron con muchas preguntas a Jonás. Quizá, y como lo menciona ahí, Jonás ya les había dicho por qué estaba ahí, por qué había tomado ese barco.
Pero ellos, al ver semejante tempestad y que podrían perder su vida, lo que hicieron fue reclamarle: ¿y usted quién es? ¿Y dónde trabaja? ¿Y de dónde es? ¿Y por qué nos está pasando todo esto? Y Jonás contestó sinceramente, él aceptó. Él dijo: yo soy hebreo, creo en Dios, le temo. Bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, él dijo que le temía. Entonces, él contestó sinceramente a todas esas preguntas. Después los marineros intentaron, bueno, cuando Jonás aclaró que por él era, o él era el culpable de que hubieran tenido esa tormenta, de que estuvieran pasando por esa tormenta, entonces cuando ellos entendieron que era el culpable, como que no quisieron hacer nada con él, sino lo que hicieron fue tratar de llevar el barco hasta la tierra, o sea, ponerse a salvo. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Era tan fuerte esa tempestad, como les decía, quizá era un viento de 118 kilómetros por hora o más, y era tan fuerte que ellos no pudieron hacer nada. Entonces, en ese momento fue cuando finalmente oraron. Vuelvo y repito, personas no creyentes. Y la Biblia lo registra. No nos registra la oración que seguramente Jonás hizo cuando el capitán bajó a despertarlo, pero sí registra la oración de personas no creyentes, personas que hasta ahora estaban quizá conociendo un poquito de la ira de Dios. No era por su culpa, sabían que era por Jonás, pero estas personas no creyentes hicieron una oración muy diferente. Una oración que no era ninguna oración corriente como la que a veces hacemos muchos de nosotros. Ay, Señor, bendíceme en este día, amén. No, era una oración salida de lo profundo de su ser. Era una oración de vida o muerte. Era una oración en la que clamaban. Era una oración en la que decían y gemían: Señor, sálvanos, nosotros no sabemos por qué este hombre está así y por qué tú le has mandado esa tormenta a él, porque ellos tenían claro que la tormenta era por él. Pero como no lo sabemos, sabemos que tú sí puedes hacer tu perfecta voluntad. No nos dejes morir, le clamaron, no nos dejes morir y tampoco nos hagas responsables por su muerte. Y en ese momento, después de haber hecho esa oración, ellos botaron a Jonás al mar. Esa oración la hicieron muy seguramente no solo por ellos mismos, sino porque sabían, como expertos en el mar, sabían que lo más seguro era que si botaban a Jonás en medio de esa tormenta, Jonás se iba a morir. No había algo seguro, no había casi nada seguro de que les dijera a ellos o que ellos pudieran sentir la confianza de que lo botamos y no sé, lo recoge la Armada Nacional, porque en ese momento no existía. Pero es importante que ustedes sepan, esa oración surgió no solo por la vida de ellos, sino porque sabían que Jonás muy seguramente iba a morir, el Hijo de Dios. Lanzaron a Jonás al mar y al instante la tempestad se detuvo. Y quiero también hacer énfasis en este último versículo que lo quiero volver a leer, el versículo 16. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Personas no creyentes, que con la desobediencia de un hijo de Dios, al parecer, fueron tocados, empezaron a ver su poder, porque al instante botaron a Jonás y la tempestad se calmó. Milagrosamente se calmó. Entonces estos marineros que no creían empezaron a hacerlo, empezaron a creer, prometieron servirle. Y aquí quiero hacer énfasis en esta palabra porque este mes estamos tocando el mes del discipulado es servicio. Y reitero, aunque fueron personas no creyentes, prometieron servirle. Y muy seguramente lo hicieron, la Biblia tampoco lo registra ahí en ese momento, no lo registra. Pero el servicio puede nacer de un corazón acongojado,
de un corazón que ha pasado por una tormenta muy difícil y que no quiere volverla a experimentar, y por eso quiere confiar en Dios, quiere servirle, quiere a ese Dios que quizá no conoce, quiere empezar a servirle. Ahora que quizá ya estamos cerrando este mensaje y de pronto usted ha recordado las veces en las que ha desobedecido el mensaje de Dios, la misión de parte de Dios, ahora quiero que también usted esté como recordando si hay alguna persona no creyente que por el sencillo hecho de conocerle a usted, de pronto ha empezado a creer. Y sí, en medio de su desobediencia, también Dios puede hacer milagros. En medio de su desobediencia, Dios puede glorificarse. Dios puede hacer que muchos le conozcan. Y claro, quiero aclarar básicamente que la desobediencia no es el plan A de Dios. Sin embargo, cuando ocurre, cuando este camino equivocado lo cogemos, en ese momento Dios puede utilizar, así sea la desobediencia nuestra, para que muchos le conozcan. Y quiero terminar diciéndoles que quizá muchos de nosotros, me incluyo, porque este mensaje me habla primero a mí, quizá muchos de nosotros hemos estado huyendo del llamado de Dios. Quizá muchos de nosotros hemos estado desobedeciendo a eso que Dios nos dijo algún día. Quizá hemos dejado pasar el tiempo, quizá hemos esperado demasiado para dar el paso de obediencia. Y en este momento quiero que usted se ponga de pie. Nos encanta que hayas estado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales como Red de Alcance Global y comparte este mensaje con todos tus amigos.